¿Qué se tiene cuando se junta un clima tropical que genera fuertes lluvias y vientos cálidos, una cordillera que genera altura y frío, una costa árida y desértica y una corriente marina fría que genera pocas precipitaciones? Exacto, estos son algunos factores que generan el hermoso paisaje y biodiversidad del Perú. Ya sea en la fauna o en la flora, no cabe duda que el Perú es un país rico en biomas hermosos. No obstante, no solo se visita el Perú por tan bellos lugares, sino también por aquel imperio que dominó estas tierras ya hace más de 5 siglos. Perú, donde hay una maravilla del mundo. Perú, tercer país más grande de Sudamérica. Hoy tocaremos un capítulo en la historia peruana. Una pérdida territorial de mi país. La pérdida territorial del Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Comencemos. Cuando el Perú era un virreinato dependiente de España, se dieron las reformas borbónicas. Durante el contexto de estas reformas se firmó el Tratado de San Ildefonso entre España y Portugal. En el Tratado de San Ildefonso se estipulaba que la navegación por el Amazonas hasta el Atlántico sería solo para Brasil. Brasil en su territorio tenía más dominio sobre la cuenca del Amazonas. Por ende, tenía más influencia sobre este río, a pesar que el Perú también tenía en su territorio parte de la cuenca del Amazonas. Y luego de la independencia de Perú y Brasil en 1821 y en 1822 respectivamente, se mantuvo este estatuto. Perú, luego de la independencia, buscaba crear una economía autónoma, que no se ve influenciada por capitales extranjeros, especialmente de Inglaterra. Desde sus primeros años de era republicana, el Perú había tenido muchas oportunidades de poder crear una economía sustentable. Prueba de esto son los enormes ingresos que había dado el guano al gobierno peruano. Además que durante el primer gobierno de Ramón Castilla se establece el sistema de consignación del guano mediante el contrato Gibbs. Pero debido a que este dinero más se malgastaba en burocracia militar y burocracia civil, sin mencionar que se prefirió devolver el dinero prestado a los criollos que habían fomentado la independencia. La economía peruana tuvo que esperar. Esta deuda que se tenía a los criollos era poquísima, pero muchos de estos criollos falsificaron firmas de Simón Bolívar y de San Martín y cobraban deudas que nunca se había tenido con ellos. Irónicamente, por la falsificación de las firmas, el Perú se estaba adeudando más que en un principio. Por ende, había terminado el gobierno de Ramón Castilla, era el turno de Rufino Echenique en la presidencia, quien también quería fomentar una economía peruana sustentable. Y en el gobierno de Rufino Echenique, el Perú quería fomentar sus exportaciones a Europa, pero el coste de estas era elevado debido a que el Perú está en una posición mala respecto a Europa. Y si el Perú quería llevar productos a Europa, tendría que pasar primero por el sur del Pacífico, luego por Cabo de Hornos, pasar al sur del Atlántico para finalmente llegar a Europa. Y pues claro, si se seguía esta trayectoria, los costes de exportaciones serían muy elevados. Otra opción, la opción más viable, era salir por el Amazonas al Atlántico y de ahí llegar hasta Europa. Dice entonces que el presidente Echenique comience las negociaciones con Brasil para que éste le deje salir por el Amazonas. El 23 de octubre de 1851 se firmó en Lima la Convención de Comercio y Navegación con Brasil entre el ministro interino de Relaciones Exteriores del Perú, Bartolomé Herrera, y el ministro plenipotenciario del Brasil, Duarte da Ponte Ribeiro. Y sí, como se imaginan, Brasil pidió este pedazo de territorio a cambio que le dejase al Perú poder exportar sus productos por el Amazonas a Europa. Esta convención es uno de los actos internacionales más discutidos de nuestra historia diplomática, porque para ponerse de acuerdo con un país vecino sobre un bien común se entregó territorio nacional. Y claro que con este acto la reputación del presidente Echenique iba disminuyendo, sobre todo en el sector militar, quienes son ellos quienes cuidan las fronteras. Y esto sumado a que, al finalizar el gobierno de Castilla, la deuda interna reconocida a los criollos sumaba aproximadamente 4 millones de pesos, para 1853 la deuda reconocida superaba los 23 millones de pesos, es decir, la deuda reconocida por el presidente Echenique ascendía a más de 19 millones de pesos. Estallando un escándalo, Echenique argumentó que el dinero había sido repartido entre más de 2.000 personas y había servido para reactivar la alicaída economía peruana, estallando una revolución liberal dirigida por Castilla, quien vence a Echenique en la batalla de La Palma. Y se estableció una junta de examen fiscal que demostró que más de 8 millones de deuda reconocida habían sido efectuados de manera irregular.
Y los costes de la guerra para deponer a Echenique no ayudaron a que la economía peruana siga mejorando. Y ahora te toca a ti, dime qué opinas de esta pérdida territorial. Y finalmente, si te ha gustado esta serie de videos donde explico las pérdidas territoriales del Perú, por favor házmelo saber en la cajita de comentarios o dale apoyo a este video, que con eso me motivas a seguir subiendo este tipo de contenido. Y si te gustaría seguir viendo este tipo de contenido, te recomiendo que te suscribas a mi canal. Yo soy Jorge, hasta un próximo video.